Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy haré un versus entre Leon S. Kennedy y Arkham Batman. Y crédito a Abraham por darme esta idea, también opiniones sobre si Batman tiene oportunidad contra Leon, o si Kennedy tiene oportunidad, y bueno, sin más que decir, comencemos. ¿Quién ganaría entre Arkham Batman versus Leon Kennedy? Voy a repasar una lista de ambos. No hay tiempo de preparación para ninguno de los personajes. Digamos que ambos tienen su arsenal habitual, sin nada añadido. Empezando por Arkham Batman. Repasando los juegos de Arkham Batman. Arkham Batman tiene una serie de equipo, una pistola de carga eléctrica remota, disruptor que interrumpe el uso de armas. Batarang estándar, uno a control remoto también. Bomba de humo, gel explosivo, gancho de agarre, Batclaw, Freeze Blaster, modo detective y un sintetizador de voz. La mayoría de estos están disponibles en combate. Se puede usar en combate contra enemigos. Ahora, sus fortalezas y cosas. En el juego, Batman puede recibir un disparo, pero gracias a su armadura no es tan fácil, esto se muestra en casi todos los juegos. Batman en el juego Arkham también ha sido capaz de luchar contra grandes ejércitos de milicias entrenadas, que incluyen a Ninja. Tampoco tiene problemas para vencer a los brutes, que son mucho más duraderos que él, viendo cómo se lleva todo el tiempo con los bombardeos. Batman también fue capaz de enfrentarse y someter a varios humanos mutados causados por Titán, ocasionalmente varios de ellos. Hablando de eso, también vence a un Titán Joker. ¿Quién es definitivamente más fuerte que los humanos mutados? En los orígenes de Arkham, se defiende de Killer Croc, que es mucho más fuerte que el humano promedio, y Killer Croc es mucho más grande y es animalmente vicioso. Así que esto es bastante impresionante. Lucha mucho contra Killer Croc en los juegos de Arkham, 1 en Origins, 2 en Asylum, y Knight. En Knight cuenta con la ayuda de Nightwing, pero aún así es seguro decir que puede luchar contra Croc por su cuenta. En los orígenes y la ciudad, Batman ha luchado contra Bane. Al igual que Croc, está por encima de un humano normal. Batman también se mueve alrededor de Clayface. Y finalmente, pudo derrotar a Solomon Grundy. Con la ayuda del medio ambiente, puede escapar de las garras de Ivy sobre él. También es donde Bruce Wayne tiene que luchar contra Lady Shiva, así como contra un montón de otros ninjas. Con todas estas hazañas, parece que supera a Leon Kennedy. Ahora vamos a Leon. Leon también tiene equipo estándar, nada agregado, sin tiempo de preparación, al igual que Arkham Batman, voy a usar todos los Red de Leon para esto. Leon tiene un conjunto bastante táctico y letal, tiene subfusiles, pistolas promedio, revólveres, granadas que van a posibles granadas aturdidoras, cuchillo de combate, escopeta y francotiradores, y munición para mantener las armas en funcionamiento. Leon es una persona que mata directamente, no dudará porque como policía novato está acostumbrado a ir directamente a matar, especialmente después del entrenamiento. Leon tiene bastante experiencia con todas estas armas, como policía novato, Leon usó su escopeta para matar zombies y destruir completamente sus cabezas. Después de entrenarse como agente del gobierno secreto, era capaz de detener fácilmente motosierras con un solo cuchillo de combate. Leon en Resident Evil 2 vence a Super Tyrant, también conocido como Mr. X, con el uso de granadas, escopetas y otras armas. El Sr. X puede caminar fácilmente a través de las paredes y recoger a los humanos normales y matarlos. Y finalmente lo mata con un lanzacohetes. Lo cual había que hacer en 7 minutos. Leon en Resident Evil 4 también tuvo que lidiar con Giants. Durante esta pelea, Leon hace fácilmente una voltereta hacia atrás desde el puño del gigante. Y también esquivó el árbol que se acercaba del gigante. La hazaña famosa de Leon es que ha retrocedido y esquivado los láseres entrantes. Has saltado hacia adelante a través de los láseres. Y la pared volcó a una gran altura, esquivando también los láseres. También sabemos que Leon es un luchador extremadamente hábil desde su entrenamiento como agente secreto del gobierno. Sus habilidades con el cuchillo son bastante divinas y también luchan y finalmente vencen a su entrenador, Jack Krauser en una pelea de cuchillos. Y puede parar sus extremidades gigantes en forma de espada con solo un cuchillo de combate. Leon versus su pelea con un pez en Resident Evil 4, podría hacerlo sangrar por lanzar arpones. Y finalmente lo mató. Todo mientras Leon infectado por el virus.
León también tiene una pelea con Chris Redfield, quien es considerablemente el personaje más hábil y fuerte de Resident Evil. La pelea terminó en un punto muerto por varias razones. León estaba tomando precauciones y cálculos cuidadosos porque si no lo hacía, Chris lo habría lastimado mucho. Esos 2 tiros de rodilla los bloqueó poniéndolos en su muslo para que no se lastimara, también rodó de su intento de slam. León también estaba peleando con la misma persona que empujó y golpeó una roca fuera de su camino. León también abrió un tiburón mutado que es definitivamente mucho más fuerte que uno normal, posiblemente alrededor de 20 veces más fuerte. Ahora, con todos los recursos y habilidades de León que los ponen justos con Arkham Batman, ¿quién ganaría? León está entrenado para el propósito del alma de matar. León es en general mucho más versátil y rápido que Batman, especialmente con la armadura de Batman puesta para evitar que sufra lesiones. León también ha soportado ser golpeado a grandes distancias varias veces y volver a levantarse y será difícil para Batman noquearlo oficialmente. Ese es el objetivo de Batman, noquearlo. El objetivo de León es matarlo y León tiene docenas de contadores en combate. No quiere decir que Batman tampoco lo haga. Los recursos y el arsenal de Batman son en general más tecnológicos que los de León. Sin embargo, León tiene una ventaja táctica sobre Batman, su arsenal es más efectivo en combate. Mientras que Batman está más en tecnología y podría usarse para darle una ventaja de perspectiva, si entiendes lo que estoy tratando de decir. Como dije antes, el traje de Batman no permite que lo lastime tan fácilmente, ya que tiene varias heridas de bala y puede soportar escopetas. Si León puede conseguir una cantidad decente de impactos de escopeta, Batman podría fallar. Yo digo que podría ir en cualquier dirección. A pesar de que apenas usa armadura, excepto el chaleco antibalas y el equipo estándar, León ha sufrido cantidades extremadamente altas de daño solo para volver a levantarse. Su agarre de un tiburón mutado 20 veces más fuerte también es impresionante, y León es extremadamente ágil y rápido. No voy a decir que Batman no usará sus ventajas, pero León ha soportado un montón de monstruos de años, desde Super Tyrants, que lo derribaron a través de pilares de piedra hasta criaturas marinas gigantes y monstruos y regeneradores y personas como Sadler. Siento que León ha pasado por enemigos más fuertes que Batman. Así como la parada de León. Tampoco diré que Batman está perdiendo completamente esta pelea porque creo que es un mejor luchador que León. Batman ha sido capaz de luchar contra varias personas entrenadas en los juegos de Arkham como Lady Shiva, Deathstroke, Arkham Knight, etc. Su arsenal también es mucho más perspicaz para sacar ventaja de León. Esta sería una pelea difícil, digo que cualquiera de los dos podría ganar en mi opinión. Ambos han mostrado hazañas extremadamente sobrehumanas. Yo digo que es un punto muerto. Pero en una pelea sin artilugios, Batman todavía gana. Sus habilidades en artes marciales y su intelecto lo ponen en otro nivel. Si entran en juego armas y explosivos, depende. Con los artilugios, Batman controla el campo de batalla. Sin ellos, la potencia de fuego de León le da una oportunidad, especialmente en un tiroteo vicioso y sin preparación. En general, Arkham vs Batman probablemente lo toma 8, 9, 10 en la mayoría de los escenarios gracias a la versatilidad y adaptabilidad. Pero un León preparado y bien armado aún podría asestar.